Loretta tells me you're quitting. How come you're doing that? I don't know. I feel overmatched. I always figured when I got older, God would sort of come into my life somehow. And he didn't. And I don't blame him. Hay un sonido que define el fin de una era en el desierto de Texas. No es un disparo, sino el tintineo metálico de una moneda girando sobre el mostrador de una estación de servicio. Un objeto cotidiano, rústico, que en manos de Anton Chigurh se vuelve un altar de sacrificio. En los años 70, la frontera todavía tenía algo de artesanal. El tráfico de marihuana era un negocio de hombres que se conocían las caras, una suerte de contrabando que el sheriff Ed Tom Bell podía comprender y en cierta medida contener. Pero al llegar la década de los 80, algo se quiebra. La marihuana deja paso a la cocaína y con ella llega una violencia despojada de toda humanidad. Ya no se trata de burlar la ley, se trata de una maquinaria de exterminio. El dinero fluye con una fuerza hidráulica que arranca las raíces de la vieja ética del oeste. Bell no solo se enfrenta a criminales, se enfrenta a una mutación de la realidad, una metamorfosis cruda y brutal, donde solo el paisaje es el único conector con aquello otro que quedó atrás. Es el fin del viejo oeste, no por falta de eternas llanuras, sino por falta de códigos. El mal se ha vuelto industrial. La maestría de esta historia nace de un vacío. Cormac McCarthy escribía con la economía de quien sabe que las palabras, como el agua en el desierto, no deben desperdiciarse, sin comas, sin guiones, con la limpieza de un horizonte despejado. Originalmente la historia surgió como un guión cinematográfico. Al no venderse, la convirtió en novela, publicada en 2005. Por eso la narrativa es tan visual y tiene tan pocos diálogos internos. La cámara ya estaba en la mente del autor. What is that for? Would you hold still, please, sir? Y acá Roger Deakins, director de fotografía de la obra, despliega una mezcla preciosa entre minimalismo y crudeza. Angulares enormes, vastos horizontes, el uso de sombras nocturnas y la luz práctica, como en la linterna de Moss, crea una estética de neo-western que se siente táctil y realista. Planos que se toman el tiempo para que, más que observes, percibas o sientas la soledad de los personajes y su entorno. Hay algo que siempre me dio curiosidad, cómo las personas viviendo en un contexto quizás desfavorable en algunos sentidos, se arraigan desde las vísceras y siguen ahí. No hablo de los casos donde factores como la economía, lo social o lo familiar te anclan a esas tierras, sino de aquellos hombres y mujeres que deciden, casi retando la lógica, azar, destino de este universo, a luchar de cualquier forma, a existir donde sus antepasados hicieron historia, y ahora ellos tienen el fuego interno de replicar ese recorrido. Los Coen entendieron que ese minimalismo no se traduce con música, sino con el sonido del vacío. Carter Burwell, compositor habitual de Los Hermanos, creó una partitura de apenas unos minutos usando cuencos tibetanos y frecuencias bajas que se confunden con la brisa seca del desierto. La verdadera banda sonora de esta historia es el viento golpeando las chapas, el crujido de las botas sobre el pasto seco y ese silencio aterrador que te obliga a mirar el encuadre de Dickens. Hombres que parecen hormigas en un tablero de ajedrez gigante, devorados por una geografía que le es indiferente. You stop to watch your backtrack. Don't shoot my dumb ass. But if you stopped in shade. Ahora hablemos de Llewellyn Moss. Él no es un héroe de acción, es un superviviente técnico. Su paso por Vietnam le dejó una herencia maldita, la capacidad de rastrear el peligro y la sangre fría para esconderse de él. Pero hay una tragedia silenciosa en Moss.
Al igual que muchos soldados que regresaron a casa, Moss descubrió que el país que defendía ya no existe. Se encuentra en una tierra que le es extraña, donde su única herramienta para sobrevivir es una disciplina de guerra aplicada a un entorno civil que lo ignora. Moss es el puente entre dos violencias, la de la selva extranjera y la de la estepa propia. Para él, la guerra nunca terminó en Vietnam, solo cambió de paisaje. Lo vemos en el ritual de su rastro, en la forma en que sus manos, acostumbradas al fusil y al silencio, recorren el suelo de la frontera buscando una verdad que no le pertenece. Moss es un hombre de oficio, de manos curtidas, un hijo de esa vieja estirpe que cree que el esfuerzo y el instinto todavía puede ganarle al destino. Llewellyn se encuentra moralmente en el matiz preciso entre Sigurd y el Sheriff Bell. Lo vemos en el intento de cuidar de los suyos, en el trato con su esposa, Carla Jean Moss. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis acá. Carla Jean fue la única que se enfrentó a la filosofía oscura de Anton. No jugó el papel que determinaba su destino. Le delegó la responsabilidad absoluta de su vida a Sigurd y no a una moneda. Anton tuvo que romper su dogma por una promesa. Esto quizá explique su accidente al final. En este mundo, los dioses no perdonan. Volviendo a Moss, a pesar de su contexto y decisiones, en el fondo es un buen hombre. Aquí es donde se manifiesta su conciencia. Si no fuera por ella, tal vez su final era otro. Su error no fue la codicia, sino creer que todavía podía jugar bajo sus propias reglas en un mundo que ya había decidido su suerte. Quisiste volar sin alas, quisiste tocar el cielo, quisiste en mucha riqueza, quisiste jugar con fuego y ahora Acá el mal no sigue leyes humanas, sino leyes ciegas del azar. Anton Sigurd no es un villano convencional, es una fuerza de la naturaleza, como una tormenta o un derrumbe. No mata por odio, mata por una convicción casi religiosa en el determinismo. No tiene personalidad en el sentido humano, no tiene hobbies, no tiene familia, no tiene miedos. Él es una función del destino. Su arma, la pistola de perno cautivo para ganado, no es solo un capricho estético de los Cohen, es una declaración de principios. Deshumaniza a la víctima, se usa para matar ganado en el matadero. No busca el espectáculo del disparo, sino la precisión fatal. Al usarla con humanos, nos está diciendo que para él las personas son solo carne en un proceso industrial de exterminio. El arma es un reflejo perfecto de su naturaleza, sórdida, letal y profundamente eficiente. Bullet. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. You know what date is on this coin? No. 1958. It's been traveling 22 years to get here. And now it's here. And it's either heads or tails. And you have to say, call it. Well, look, I need to know what I stand to win. Everything. How's that? You stand to win everything, call it. Cada vez que lanza la moneda, está delegando la moralidad al universo. All right. Heads, then. Para él, la víctima no muere por su mano, sino porque toda su vida la condujo a ese preciso momento. Well done. Don't put it in your pocket. Sir? Don't put it in your pocket. It's your lucky quarter. Where do you want me to put it? Anywhere not in your pocket. Or it'll get mixed in with the others and become just a coin. Which it is. Es una filosofía aterradora, porque elimina la justicia. En el mundo de Bell, el bien debía prevalecer. En el mundo de Anton, solo prevalece la probabilidad. Ed se sienta en el living de la casa de Moss. Frente a él, la televisión se encuentra apagada, y en ella observa inmóvil una versión de sí mismo rodeado de oscuridad. El mundo de los reflejos premonitorios. Tal vez sea aquí el quiebre, donde Bell entiende que las cosas son muy distintas a su comprensión de antaño y sus experiencias como policía. Ahora el mal no lleva peso en la mochila. Aunque despliegue sus mejores tácticas, siempre está un paso por detrás, desorientado, olfateando un rastro infinito. En la secuencia final, el sheriff habla con su padre.
Sueña que lo ve cabalgando por un paso de montaña en la noche. Su padre lleva fuego en un cuerno, una luz que brilla en la oscuridad y el frío. En el sueño, el padre se adelanta para encender una hoguera en algún lugar de ese oscuro vacío. Y Bell sabe que, cuando él llegue, su padre estará allí, esperándolo con el fuego encendido. Es la madre de todas las batallas. Aquí el sheriff no se enfrenta contra monstruos como Anton Chigurh, sino contra su propia conciencia. Es la lucha final, la que nace de adentro, la que siempre estuvo ahí y que cada uno de nosotros sabemos que va a suceder tarde o temprano. Es la esperanza frente a la oscuridad absoluta. El fuego es la memoria, es la civilización, es el calor del humano frente al frío del azar y la finitud. Él comprende que su tiempo ha pasado, que el mundo ahora pertenece a los hombres sin ese fuego, pero aquel sueño es su último refugio. Es la promesa de que a pesar de la sangre y las tragedias, todavía hay alguien que se adelantó para encender una llama en la oscuridad del camino. Al final nos queda la misma inquietud que nuestros antepasados. ¿Somos dueños de nuestro camino o somos simplemente el resultado de una moneda que cayó del lado equivocado? En un mundo hoy saturado de ruidos y certezas artificiales, reflexionar sobre estos dilemas tal vez sea necesario. Es un viaje hacia lo inevitable, hacia esos sueños, como el del viejo sheriff, que una vez despiertos siguen arrastrándose por los recovecos más profundos de nuestra memoria. Pero nos recuerdan que, a veces, el destino no tiene rostro, solo tiene el brillo de una moneda girando en el aire. I always knew you had to be willing to die to even do this job. But I don't want to push my chips forward and go out and meet something I don't understand. A man would have to put his soul at hazard. You'd have to say, okay. I'll be part of this world.